Hay una frase que resuena en mi corazón cada vez que el mundo intenta temblar mis pasos. La fe en Dios no elimina los desafíos, pero sí elimina el miedo. Porque sí, los vientos soplarán, las olas golpearán y los días nublados llegarán. Pero cuando tu fe está firme, el miedo se convierte en una sombra incapaz de tocarte. Mira, tener fe no significa que el camino será fácil. Significa que aunque el camino se vuelva imposible, no perderás la dirección. Porque cuando Dios está en tu centro, el caos se convierte en aprendizaje, el dolor se convierte en propósito y la incertidumbre se convierte en terreno fértil para los milagros. Una vez escuché la historia de un joven llamado Elián. Él soñaba con ser músico, pero la vida parecía empeñada en romperle las cuerdas. Cada vez que avanzaba un paso, algo lo detenía. La falta de dinero, las críticas, la soledad. Llegó un punto en que quiso rendirse. Pensó que tal vez Dios se había olvidado de él. Una noche, bajo la lluvia, mientras tocaba su guitarra rota, levantó los ojos al cielo y gritó: Dios, si realmente estás conmigo, dame una señal. Y no fue un rayo, ni una voz del cielo, ni una aparición celestial lo que ocurrió. Fue algo más sutil, más real. Sintió paz, una paz tan profunda que no podía explicarla. Esa paz no resolvió sus problemas, pero disolvió su miedo. Y eso cambió todo, porque cuando el miedo desaparece, las manos vuelven a construir, el corazón vuelve a creer y los sueños comienzan a florecer otra vez. Esa paz que Elián sintió es la fe. La fe no siempre detiene la tormenta, pero siempre te enseña a caminar sobre las aguas. La fe no te promete ausencia de fuego, pero te asegura que no te quemarás. La fe no te saca del valle, pero te da la certeza de que no estás solo allí. Y esa certeza, hermano, hermana, es más poderosa que cualquier miedo que pueda tocar tu puerta. El miedo grita, y si no puedes, la fe susurra, con Dios, ya puedes. El miedo te paraliza en el qué pasará. La fe te impulsa en el Dios lo hará. El miedo quiere control, la fe entrega control. Escríbeme en los comentarios si alguna vez has sentido esa lucha entre tu fe y tu miedo. Si alguna vez tu mente te gritó que te detuvieras, pero tu corazón insistió en avanzar. Quiero leerte, porque todos hemos pasado por ese valle donde el miedo parece más grande que el milagro. La fe no es una emoción, es una decisión. No se trata de sentir que todo estará bien, sino de creerlo incluso cuando todo parece derrumbarse. Hay días en los que no sentirás ganas de orar, pero justo esos días, orar es lo que más necesitas. Hay días en los que no verás ninguna salida, pero justo allí Dios está cavando una nueva puerta bajo tus pies. Y cuando empieces a caminar por esa puerta, descubrirás que Dios nunca llegó tarde. Solo estaba preparando tu corazón para recibir lo que pedías con madurez y no con ansiedad. Quizás hoy estás enfrentando algo que te duele. Una pérdida, un diagnóstico, una traición, una espera larga, y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? Está allí, donde siempre ha estado. En silencio, sí, pero nunca ausente, porque el silencio de Dios no significa su abandono, sino su trabajo. Dios calla cuando está construyendo. Dios calla cuando está obrando algo que tus ojos aún no pueden entender. A veces, la fe no se mide por los milagros que ves, sino por la calma que mantienes cuando no los ves. La fe no elimina los desafíos, pero sí elimina el miedo que te impide avanzar. Y cuando el miedo se va, el alma se vuelve ligera, el corazón vuelve a cantar, y los pasos comienzan a brillar con propósito. Elián, aquel joven, siguió tocando su guitarra rota. Un día, en una pequeña iglesia, alguien lo escuchó tocar y lo invitó a grabar su primera canción. Años después, esa misma canción que nació de su dolor y su fe, se convirtió en un himno para miles. Y él decía, si hubiera abandonado cuando tenía miedo, nunca habría conocido el poder de creer cuando todo se ve perdido. ¿Te das cuenta? Dios no necesita caminos despejados para llevarte a tu destino. Necesita corazones dispuestos a confiar incluso en la oscuridad. Tú no necesitas entender todo lo que está pasando. Solo necesitas creer que Dios está en control. Porque cuando su voluntad parece tardar, no significa que se haya ido. Significa que está preparando algo más grande que lo que tú pediste.
Escríbelo en los comentarios para declararlo con fe. Mi fe es más grande que mi miedo. Cuando lo haces, cuando lo declaras, no solo lo dices, lo activas, lo recuerdas, lo proclamas al universo. Porque las palabras tienen poder y tu voz tiene un peso eterno cuando habla con convicción. Cada desafío que enfrentas no es un castigo, es una oportunidad para fortalecer tu fe. Dios no permite pruebas para humillarte, sino para moldearte. No quiere destruirte, quiere mostrarte de qué estás hecho cuando Él habita en ti. Y cuando entiendes esto, dejas de preguntarte ¿por qué yo? Y comienzas a decir ¿para qué yo? Ese cambio de pregunta cambia tu vida. ¿Sabes qué? La fe no te promete que nunca vas a caer, pero te asegura que cada vez que caigas, Dios te levantará con más fuerza. Y si hoy te sientes en el suelo, quiero que escuches esto. No has perdido, solo estás en pausa. Porque cuando tu corazón sigue creyendo, el reloj de Dios sigue corriendo. Y Él nunca llega tarde, siempre llega justo cuando tu alma está lista para florecer. No le pidas a Dios una vida sin tormentas, pídele una fe que te haga danzar bajo la lluvia, porque el miedo puede tocar a tu puerta, pero la fe siempre será la llave que te mantenga en paz. Si este mensaje está tocando tu corazón, no te vayas sin dejarlo escrito. Dios, enséñame a tener fe incluso cuando tengo miedo. Esa oración, aunque parezca simple, puede ser el comienzo de tu transformación, porque cuando la fe entra, el miedo se va. Y cuando el miedo se va, el propósito despierta. Y cuando el propósito despierta, la vida se llena de luz, incluso en medio de la oscuridad. Hay momentos en los que la vida te lleva a lugares donde jamás pensaste estar. Caminos donde las risas se apagan, las fuerzas se escurren y la esperanza parece mudarse lejos. Pero justo allí, donde todo parece vacío, es donde la fe te ofrece su escudo. La fe no es un lujo para los buenos tiempos, es la armadura para los días grises, es ese fuego invisible que te mantiene en pie cuando tu alma tiembla. Y déjame decirte algo, Dios nunca te prometió una vida sin heridas, pero sí te prometió que ninguna herida sería en vano. Cada lágrima que derramas tiene propósito, cada silencio tiene enseñanza y cada pérdida tiene redención. La fe no te saca del valle de sombras, pero te da una lámpara para seguir caminando. Y aunque no entiendas el camino, sigues porque confías en el que lo diseñó. Una vez conocí la historia de una mujer llamada Sara. Su hijo enfermó gravemente y los médicos le dijeron que no había esperanza. Imagínate ese golpe, ver a quien más amas luchar por un hilo de vida. Muchos le decían, resígnate, pero ella decidió creer. Todas las noches se arrodillaba junto a la cama de su hijo y oraba con las manos temblando, pero con el corazón firme. No oraba exigiendo, oraba confiando. No le pedía a Dios que hiciera su voluntad, le pedía que la fortaleciera para aceptar la suya. Pasaron los meses y un día los médicos se quedaron sin palabras. El niño comenzó a mejorar, contra todo pronóstico. Sara lloró, pero no solo por la sanidad, sino porque comprendió algo profundo. La fe no había cambiado la enfermedad, la fe la había cambiado a ella. Había pasado del miedo al descanso, del llanto a la gratitud, de la desesperación a la confianza absoluta. Y eso es lo que hace la fe. No siempre cambia tus circunstancias, pero siempre cambia tu corazón. Escríbeme en los comentarios si alguna vez has sentido esa transformación interna, si en medio del caos, de repente, algo en ti se calmó. Esa calma no es casualidad, es Dios diciéndote, hijo, hija, no temas, yo sigo aquí. A veces confundimos la fe con resultados, pero la fe no se mide por lo que recibes, sino por la paz con la que esperas. Hay gente que ora y no ve nada y piensa que Dios no los escucha, pero la fe verdadera es seguir hablando con Él aunque parezca en silencio. Porque quien tiene fe no necesita señales visibles para creer, necesita solo recordar lo invisible que ya le sostuvo antes. Cada vez que tengas miedo, recuerda tus pasados imposibles. ¿Recuerdas aquel día en que pensabas que no ibas a poder más y aún así sobreviviste? ¿Recuerdas aquel problema que creías que iba a destruirte y hoy ni siquiera duele? Eso fue Dios. Esa fue tu fe, caminando de la mano con su misericordia. No olvides esto, el miedo mira los problemas, pero la fe mira las promesas.
y tú tienes promesas que no han caducado. Promesas que siguen vivas, esperando que tu fe las despierte. El enemigo de tu alma quiere que creas que ya es tarde, que ya fracasaste, que no hay retorno. Pero Dios es experto en resucitar lo que parece muerto. Mira la historia de Lázaro, ya olía a muerte. Y aún así Jesús dijo: Lázaro, levántate. Así también le hablará a tus sueños, a tus emociones, a tus relaciones. Dios sigue diciendo: levántate. Y cuando Él lo dice, nada puede seguir igual. Hoy quiero decirte algo con poder. Tú no estás roto, estás en proceso. No estás abandonado, estás siendo transformado. No estás perdido, estás siendo dirigido. Dios no necesita perfección para usarte, necesita disposición. Y cuando tu corazón dice: aquí estoy, Señor, el miedo pierde autoridad. Si este mensaje te está recordando quién eres en Dios, escribe en los comentarios: mi fe me protege del miedo. Dilo con convicción, no como una frase bonita, sino como una verdad que empieza a latir en tu interior. Porque cuando empiezas a declarar lo que crees, lo empiezas a crear. Las palabras abren puertas o las cierran, así que habla vida, habla fe, habla esperanza. Mucha gente se acerca a mí y me dice: Daniel, ¿cómo puedo tener una fe así? Y yo les respondo: la fe no se obtiene de golpe, se construye paso a paso. Cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, tu fe crece. Cada vez que oras en lugar de quejarte, tu fe se fortalece. Cada vez que te levantas después de una caída, tu fe se afila como una espada. La fe no se aprende leyendo, se aprende viviendo. No se construye en los palacios, se forja en los desiertos. Y es precisamente en los desiertos donde descubres quién eres realmente y quién es realmente Dios. A veces Dios permite que pierdas todo, no para castigarte, sino para mostrarte que Él es todo lo que nunca podrás perder. Y cuando entiendes eso, el miedo desaparece, porque ya no hay nada que temer. ¿Temer qué? Si tu vida está en manos del Creador del universo. Hay una frase que me encanta repetir: el miedo es el ladrón de tus bendiciones, pero la fe es el guardián de tu propósito. Si el miedo toca a tu puerta, no le abras. Pero si la fe te llama, corre a su encuentro, aunque no veas el camino. Porque la fe no necesita mapa, tiene brújula. Y esa brújula siempre apunta a Dios. El dolor que hoy sientes no es tu final, es la chispa que encenderá una nueva versión de ti. A veces tienes que pasar por noches oscuras para poder reconocer la luz del amanecer. Y cuando llegue ese amanecer, comprenderás que todo tenía un propósito. Nada fue en vano, ninguna lágrima, ninguna espera, ningún no de Dios. Todo fue parte de un proceso que te está llevando hacia una fe más pura, más fuerte, más profunda. No le temas al proceso, porque allí es donde se revelan los milagros más grandes. Los que no se ven, los que suceden dentro de ti. Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiarte a ti en medio de ellas. Así que hoy, en este momento, donde estés, cierra los ojos un instante y di: Señor, enséñame a confiar aunque no entienda. Esa frase es un escudo contra la ansiedad, contra la duda, contra el miedo, porque cuando la fe te cubre, ninguna tormenta te destruye. Podrá mojarte, podrá sacudirte, pero jamás te hundirá. Y recuerda esto: el barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por la que entra. No dejes que el miedo entre. Llena tu corazón de fe, porque la fe flota incluso en los mares más agitados. Hay algo más poderoso que ver un milagro: convertirte tú mismo en uno. Y eso sucede cuando tu mente cambia, porque la fe no solo toca el corazón, reprograma la mente. La mente sin fe es un campo de batalla donde el miedo tiene ventaja, pero cuando la fe entra, el miedo se vuelve un susurro que ya no domina. Por eso, la fe no solo te sana, te renueva. No solo te impulsa, te transforma. Tú no puedes tener una vida nueva con una mente vieja. Dios no puede depositar nuevas promesas en pensamientos que siguen atrapados en el pasado. Por eso, cuando la fe entra, comienza un proceso invisible pero poderoso: la transformación de tu manera de pensar. ¿Recuerdas aquel momento en el que dijiste: no puedo más? Y aún así, seguiste. Eso fue fe actuando en tu mente antes de que tú mismo lo supieras.
porque la fe no siempre se siente como fuego, a veces se siente como un susurro suave que te dice un paso más. Y cuando das ese paso, aunque tiemble tu voz, aunque duela el alma, la fe crece en silencio como una semilla que rompe la tierra. Permíteme contarte la historia de Luciano, un hombre que había perdido todo en un solo año, su trabajo, su matrimonio y sus ganas de vivir. Su mente se había convertido en una prisión. No podía dormir, no podía creer, no podía sonreír. Un día, caminando sin rumbo, vio a un anciano en la calle que tenía menos que él, y aún así sonreía. Luciano, con el alma rota, le preguntó, ¿cómo puedes estar feliz si no tienes nada? El anciano lo miró y le dijo, hijo, yo no tengo nada, pero tengo a Dios, y eso es tenerlo todo. Esa frase fue una llave. Algo en la mente de Luciano se rompió, pero lo que realmente pasó es que algo en su espíritu despertó. Esa noche oró por primera vez en mucho tiempo. No pidió nada, solo dijo, Dios, enséñame a verte en medio del caos. Y eso cambió todo, porque cuando cambias tu mirada, cambias tu mundo. La fe te enseña a ver desde otra altura. Donde otros ven problemas, tú ves preparación. Donde otros ven pérdida, tú ves propósito. Donde otros ven finales, tú ves comienzos. Eso es fe, ver lo invisible y creer lo imposible. Escríbeme en los comentarios si alguna vez tuviste que cambiar tu manera de ver algo para poder seguir adelante. Si entendiste que lo que parecía un final era en realidad un inicio. Quiero leer tu testimonio, porque sé que muchos están viviendo eso ahora mismo. Cuando tu mente se llena de fe, tu boca deja de hablar derrota. Tus pensamientos dejan de alimentar el miedo. Y comienzas a declarar vida sobre todo lo que te rodea. Porque la fe no solo transforma lo que haces, transforma lo que piensas. Hay gente que vive en una prisión invisible, la de sus pensamientos negativos, y no hay cadenas más pesadas que las que nosotros mismos construimos con dudas. Pero la fe llega como una luz, como una llave, y rompe cada una de ellas. No porque todo cambia afuera, sino porque algo cambia adentro. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Eso significa que tu milagro comienza dentro de ti, no fuera. Cuando cambias lo que crees, cambias lo que ves. Y cuando cambias lo que ves, cambias lo que haces. Si cada día eliges alimentar tu mente con fe en lugar de miedo, llegará un punto donde tus pensamientos se vuelvan tan firmes en Dios que ninguna tormenta podrá moverlos. Tendrás paz en medio del caos, calma en medio del ruido, esperanza en medio del dolor. Eso no es negación, eso es transformación. A veces me preguntan, Daniel, ¿cómo puedo tener una mente llena de fe? Y yo les digo, cuida lo que escuchas, lo que ves y lo que repites. Tu mente es un jardín y tus pensamientos son semillas. Si siembras fe, florecerá esperanza. Si siembras miedo, crecerá ansiedad. Y no puedes pedir cosechar paz si estás sembrando preocupación. Cada vez que repites un pensamiento de derrota, alimentas al miedo. Pero cada vez que declaras, Dios está conmigo, estás alimentando tu fe. Y lo que alimentas, crece. Así que hoy te pregunto, ¿qué estás alimentando? Escribe en los comentarios para afirmarlo. Desde hoy decido alimentar mi fe, no mi miedo. Porque las decisiones espirituales no se toman con la mente, se toman con el alma. La fe te enseña a ver el fuego y decir, no me quema, me purifica. Te enseña a mirar la puerta cerrada y decir, no es un rechazo, es una redirección. Te enseña a mirar la espera y decir, no es demora, es preparación. Así piensa una mente guiada por la fe. Así habla alguien que ya no le teme al miedo, porque ha entendido que el miedo no desaparece, se vence. Mucha gente quiere ver para creer, pero Dios te enseña a creer para ver. Porque la fe no es una linterna que muestra todo el camino, es una llama que te permite dar el siguiente paso. Y a veces, con dar ese paso basta para que el camino se revele. Luciano, aquel hombre, comenzó a escribir cada mañana 3 cosas por las que podía agradecer. Al principio le costaba, pero un día se dio cuenta de que su mente ya no estaba llena de desesperanza, sino de gratitud. Había pasado del ¿por qué me pasa esto?,
al gracias por lo que me estás enseñando. Y ahí fue cuando su vida empezó a cambiar. No porque las circunstancias fueran distintas, sino porque él era distinto. La fe no elimina los desafíos, pero sí elimina la forma en que los enfrentas. Te da nueva visión, te enseña a mirar con los ojos de Dios. Y cuando miras como Él mira, descubres que lo que te estaba destruyendo en realidad te estaba construyendo. Que lo que te dolía te estaba preparando. Que lo que perdiste te estaba liberando. La fe transforma tu mente hasta el punto de que ya no dices tengo miedo, sino tengo propósito. Ya no dices esto me supera, sino esto me fortalece. Ya no dices no sé qué hacer, sino sé en quién confío. Y cuando llegas ahí, cuando tu mente se alinea con tu fe, el miedo ya no tiene poder. Si estás recibiendo este mensaje en tu corazón, escríbelo. Mi mente pertenece a Dios. Porque cuando tu mente pertenece a Él, la duda no tiene espacio. Y cuando la duda se va, el milagro entra. Nunca olvides esto. La fe no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu mentalidad de manera eterna. Y cuando tu mentalidad cambia, todo lo demás comienza a alinearse. Porque Dios no empieza cambiando tu entorno, empieza cambiándote a ti. Y una mente transformada es una vida liberada. Así que, si hoy estás enfrentando un desafío que parece gigante, no le pidas a Dios que lo haga más pequeño. Pídele una fe que te haga más grande, porque la montaña no se mueve cuando gritas, sino cuando crees. Y recuerda, el miedo te grita no puedes, pero la fe te recuerda, no estás solo. Y cuando sabes que no estás solo, la victoria ya está asegurada. Hay algo que todos hemos sentido alguna vez, ese silencio que duele más que el ruido, ese momento en que oras, clamas, esperas. Y parece que nada sucede. Y es ahí, justo ahí, donde la fe se pone a prueba. Porque creer cuando todo va bien es fácil, pero creer cuando no pasa nada, cuando los cielos parecen cerrados, cuando el milagro no llega y las lágrimas no paran, eso es fe real. Dios no se revela más en los gritos que en los silencios. Él habla en susurros, en pequeñas señales que solo puede escuchar un corazón atento. Y si aprendes a escuchar su silencio, descubrirás que ese silencio también habla. Habla de propósito, de tiempo perfecto, de crecimiento. Porque mientras tú esperas en la superficie, Dios está trabajando en las profundidades. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tus oraciones rebotaran en el techo, como si tus fuerzas se agotaran, como si tu fe se estuviera desmoronando poco a poco. Si te ha pasado, quiero que sepas esto, no estás solo. Cada gigante de la fe que conoces pasó por ese mismo desierto. Abraham esperó años por su promesa. José esperó en una cárcel antes de llegar al palacio. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir por su vida durante años antes de ver su corona. La fe no evita la espera, pero te enseña a confiar en ella. Hay una historia que me encanta contar. Un jardinero plantó una semilla de bambú. Durante el primer año la regó cada día y no pasó nada. El segundo año siguió regando, nada. Tercer año, nada. Cuarto año, nada. Pero en el quinto año, el bambú creció más de 25 metros en pocas semanas. ¿Sabes qué pasaba durante esos años de silencio? Las raíces estaban creciendo bajo tierra. Se estaban preparando para sostener la altura del milagro que venía. Así es tu fe. A veces parece que no pasa nada, pero las raíces están profundizándose. Dios está fortificándote en lo invisible para que cuando llegue lo visible puedas sostenerlo. Si estás en un tiempo de espera, no te desesperes. La espera no es un castigo, es una cuna. Una cuna donde Dios madura tu carácter, moldea tu paciencia y fortalece tu espíritu. Él no quiere darte algo para perderlo, quiere prepararte para mantenerlo. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que esperabas demasiado, pero luego entendiste que Dios sabía lo que hacía. Porque cuando Él parece tardar, en realidad está sincronizando tu destino con su propósito. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces Él calla porque está escribiendo algo más grande de lo que tú pedías. El silencio es el idioma de los milagros en proceso. Y cuando parece que no se mueve es cuando más está obrando.
¿Cuántas veces hemos querido empujar las puertas que Él aún no ha abierto? ¿Cuántas veces hemos querido correr cuando Él nos decía, espera? Y luego entendimos que si hubiéramos llegado antes, no hubiéramos estado listos. Porque Dios no quiere que llegues rápido, quiere que llegues preparado. Escúchame bien, no todo lo que tarda está perdido. A veces lo que más tarda es lo que más vale. El diamante pasa años bajo presión antes de brillar. Y tú, ahora mismo, estás bajo esa presión divina que no te destruye, te forma. La fe que sobrevive al silencio es la fe que sostiene los milagros más grandes. Porque creer cuando ves la luz es fácil, pero seguir creyendo en la oscuridad, eso es lo que mueve el corazón de Dios. No te canses de orar, no te canses de esperar. Hay oraciones que no son respondidas porque aún están madurando. Dios no dice no, a veces dice todavía no. Y ese todavía no es un rechazo, es una promesa en construcción. Una vez conocí a una mujer llamada Rebeca. Llevaba años orando por un hijo. Cada mes su esperanza se renovaba y se rompía otra vez. Pero un día, en una de esas oraciones, ella no pidió más. Solo dijo, Dios, si este no es el tiempo, dame la paz para seguir esperando. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. No su vientre, su alma. Había aprendido a descansar, no en el resultado, sino en el que tiene el control. A los pocos meses quedó embarazada. Y cuando sostuvo a su bebé, lloró no solo por el milagro, sino porque entendió que el verdadero milagro fue la fe que la sostuvo mientras no veía nada. Esa es la fe que tú necesitas. Esa fe que no se rinde aunque no vea. Esa fe que confía aunque duela. Esa fe que espera aunque el reloj diga es tarde. Escríbelo en los comentarios para declararlo. Aunque no vea nada, sigo creyendo. Porque cuando lo escribes, lo proclamas. Y cuando lo proclamas, el cielo se alinea con tu palabra. Hay algo que quiero que recuerdes hoy. Dios no está probando tu paciencia. Está fortaleciendo tu confianza. Si Él te ha hecho esperar, es porque lo que viene no cabe en lo pequeño que eres ahora. Necesitas crecer para recibirlo. Y la espera es la escuela del crecimiento. No hay fe sin espera, ni espera sin propósito. Dios no te da cosas a medias. Él entrega obras completas. Y una obra completa requiere tiempo, requiere fuego, requiere silencio. Así que no corras. Aprende a respirar en medio del todavía no. Aprende a agradecer en medio del silencio, porque los que saben esperar en Dios nunca se avergüenzan. Si hoy estás en ese lugar donde parece que nada pasa, quiero que repitas conmigo. Dios está obrando aunque yo no lo vea. Dilo con fe, dilo con lágrimas si es necesario, pero dilo creyendo. Porque lo que hoy parece silencio, mañana se convertirá en testimonio. La fe no elimina los desafíos, pero sí elimina el miedo a la espera. Porque cuando sabes que Dios está en el control, ya no te da miedo el tiempo, ni el silencio, ni el proceso. Sabes que todo lo que Él hace, lo hace perfecto y a su tiempo. Y cuando llegue ese tiempo, porque llegará, entenderás que no esperabas por algo, esperabas por alguien. Por aquel que nunca falla, que nunca llega tarde, que nunca te olvida. Hay una verdad que me ha acompañado toda mi vida. La fe no solo cree, la fe acciona. Porque creer sin actuar es como tener alas y nunca volar. La fe verdadera no se queda quieta, no se cruza de brazos esperando que el milagro llegue, sale a buscarlo, aunque los caminos no existan. La fe no es pasiva, es una fuerza viva que empuja, que avanza, que provoca el movimiento del cielo. Porque cuando tú te mueves en fe, Dios se mueve contigo. Muchos quieren ver el milagro antes de dar el paso, pero Dios te dice, da el paso y el milagro aparecerá. La fe es caminar sobre el agua sin saber si se solidificará, pero creyendo que si Dios te llamó, no te hundirás. Mira, cuando Moisés se paró frente al mar rojo, no había salida. El enemigo venía detrás, el mar enfrente, el pueblo gritando de miedo. Pero Moisés levantó su vara en obediencia, no porque el mar ya se hubiera abierto, sino porque creía que se abriría. Y el mar se abrió. Ese es el poder de la fe. La fe activa lo imposible, pero solo cuando te atreves a creer más allá del miedo. El miedo dice, ¿y si fallo? La fe responde,
¿Y si resulta mejor de lo que imagino? El miedo paraliza, pero la fe avanza. El miedo observa el fuego, la fe camina dentro de él, sabiendo que no será consumida. Escríbelo en los comentarios si alguna vez diste un paso que te aterraba, pero después entendiste que era justo lo que Dios necesitaba para obrar en ti. Porque cada vez que vences el miedo, un milagro se activa. Una vez escuché la historia de Tomás, un hombre que había fracasado en casi todo. Negocios, relaciones, sueños. Un día, cansado de tanto perder, cayó de rodillas y le dijo a Dios: «Ya no tengo nada». Y Dios le respondió en su corazón: «Perfecto, ahora puedo empezar». Dios no necesita tus recursos, necesita tu disposición. Él no se mueve por tus méritos, se mueve por tu fe. Y cuando decides creer incluso con las manos vacías, el cielo se abre. Tomás, sin dinero, sin respaldo, sin amigos, comenzó de nuevo. Empezó con una idea pequeña, con fe grande. Y paso a paso, vio cómo Dios transformaba su escasez en abundancia. Años después, su testimonio cambió cientos de vidas. Él siempre decía: «Mi milagro comenzó el día que dejé de tener miedo y empecé a creerle a Dios de verdad». ¿Ves? No necesitas tener todo claro para comenzar. Solo necesitas comenzar con lo que tienes y confiar en que Dios completará lo que falta. Porque cuando tú das tu parte, Él hace la suya. Esa es la ley espiritual de la fe. Tú te mueves, Dios multiplica. La fe no es quedarte quieto esperando que todo mejore, es seguir adelante aun cuando no ves el resultado. La fe no es ausencia de duda, es decisión en medio de ella. Es decirle a tu miedo: sé que estás aquí, pero no mandarás más. La fe no solo elimina el miedo, lo convierte en combustible. Porque cada vez que el miedo intenta detenerte, tú le recuerdas que Dios te dio un propósito. Y un propósito que viene del cielo no puede ser detenido por ningún infierno. Escúchame bien, el poder de Dios no se manifiesta en los que se sienten listos, sino en los que se sienten dispuestos. No esperes a sentirte fuerte para avanzar. Avanza y la fuerza llegará en el camino. Porque la fe no te pide que seas perfecto, te pide que confíes. Y cuando confías, el poder de Dios se manifiesta en ti. Escribe esto en los comentarios si estás listo para activar tu fe. Hoy decido avanzar aunque tenga miedo, porque esa declaración puede cambiar tu historia. Dios no necesita tu valentía, necesita tu obediencia. Él no espera que no temas, espera que no te detengas. El miedo siempre existirá, pero la fe lo transforma en acción. El miedo te hace huir, la fe te hace avanzar. El miedo te dice: espera el momento perfecto. La fe te dice: actúa, y el momento se volverá perfecto. Cuando eliges moverte en fe, algo poderoso sucede. El cielo se alinea con tu paso. Los recursos aparecen, las puertas se abren, las personas correctas llegan, las circunstancias cambian. No porque todo sea fácil, sino porque ahora todo tiene propósito. Hay una fuerza invisible que te sostiene cuando caminas en fe. Es como si el universo entero se reorganizara para cumplir lo que Dios ya escribió sobre ti. Y aunque los demás no lo entiendan, tú sabes que no caminas solo. No te preguntes cómo va a pasar, pregúntate quién está contigo. Porque cuando sabes que Dios está en tu barco, no importa cuán grande sea la tormenta. Él no prometió que no habría olas, prometió que el barco no se hundirá. Tu fe no solo activa el poder de Dios, también lo refleja. Cuando otros te vean creer en medio de lo imposible, ellos también empezarán a creer. Tu testimonio se convertirá en el mapa que otros seguirán para encontrar esperanza. Por eso, no escondas tus cicatrices. Muestra tus heridas sanadas, porque ellas predican más fuerte que 1000 palabras. El miedo hace historia cuando lo enfrentas con fe. Tu pasado, tus errores, tus fracasos no son vergüenza, son evidencia de la gracia de Dios. Y cuando permites que Él transforme tu historia, tus caídas se vuelven plataformas, tus lágrimas se vuelven semillas y tu dolor se convierte en mensaje. Si este mensaje te toca el alma, escríbelo. Mi dolor se convertirá en propósito, porque cuando lo crees, lo haces real.
Dios usa lo que dolió para construir lo que te hará brillar. El poder de Dios no se activa en la comodidad, se activa en la fe. Y la fe solo se enciende cuando el miedo intenta apagarla. Por eso, cuando te sientas al borde del abismo, recuerda, no estás cayendo, estás aprendiendo a volar. Y ese salto, aunque parezca aterrador, es el que te lleva directo al propósito. La fe en Dios no elimina los desafíos, pero sí elimina el miedo de enfrentarlos. Y cuando el miedo se va, lo que queda es poder. El poder de creer, de moverte, de sanar, de empezar otra vez. Y te prometo algo, cuando mires atrás, vas a agradecer cada paso dado con miedo, porque fueron esos pasos los que abrieron las puertas que hoy sueñas cruzar. Así que, levántate, no esperes el momento ideal, créalo, no esperes que el miedo desaparezca, camina con él. Y verás cómo Dios transforma tu valentía en milagro. Escúchame bien. No hay caída tan profunda que la mano de Dios no pueda alcanzar. No hay noche tan oscura que la fe no pueda encender una chispa de esperanza. Y no hay corazón tan roto que Él no pueda volver a unir. La fe no es la negación del dolor, es la afirmación de que ese dolor no será tu final. Porque donde tú ves ruina, Dios ve construcción. Donde tú ves una tumba, Él ve un jardín. Y donde tú ves muerte, Él ve resurrección. El problema no es caer, es quedarte en el suelo. Y si hoy estás ahí, si sientes que no te quedan fuerzas, quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. No necesitas fuerza para levantarte, necesitas fe. La fuerza humana se agota, pero la fe divina se multiplica cuando el cuerpo ya no puede más. ¿Sabes qué hace la fe? Toma tus pedazos rotos, los presenta ante Dios y Él los transforma en una nueva versión de ti. Una versión más sabia, más humilde, más fuerte, más consciente. Si alguna vez te han dicho, ya no hay vuelta atrás, sonríe. Porque cuando la gente dice, es imposible, Dios apenas está calentando. Una vez conocí la historia de una mujer llamada Clara. Ella había perdido todo, su familia, su trabajo, su casa. Una noche, desesperada, se arrodilló en medio de su sala vacía y gritó al cielo: ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me quitaste todo? Y en el silencio de su corazón, una voz le respondió: No te quité nada, te estoy enseñando a vivir sin miedo. Desde ese día, Clara comenzó a reconstruirse. No fue fácil. Hubo días de lágrimas, de soledad, de dudas. Pero cada vez que sentía que no podía más, repetía una frase que transformó su vida. No entiendo el plan, pero confío en quien lo diseñó. Y poco a poco, Dios la levantó. Le devolvió lo que había perdido, pero multiplicado. Hoy, Clara ayuda a cientos de mujeres a sanar. Ella dice: si no hubiera perdido todo, nunca habría encontrado mi propósito. Esa es la fe que levanta. La que te enseña que las ruinas no son el fin, son el terreno donde Dios construye los milagros más grandes. Y tú, sí, tú que me escuchas, no fuiste creado para rendirte. No naciste para vivir en el suelo. Dios te diseñó para volar, pero antes de volar, a veces tienes que romperte. El miedo te hace mirar la herida, la fe te hace mirar la cicatriz y decir: sobreviví. Y sobrevivir no es poca cosa, sobrevivir es testimonio. Sobrevivir es decir: me dolió, pero sigo aquí. Escribir en los comentarios: sigo aquí, con fe, a pesar de todo, es un grito al cielo que el infierno no puede silenciar. Porque la fe no se demuestra cuando todo va bien, la fe brilla cuando todo parece derrumbarse. Cuando ya no ves salida y aún así dices: confío. Cuando todo se apaga y tú decides encender una oración. Cuando todos te dicen no podrás y tú respondes: Dios sí puede. Dios no siempre te saca del fuego, a veces te acompaña dentro de él para mostrarte que las llamas no te consumen. Y cuando sales de ese fuego, sales diferente, más fuerte, más sabio, más consciente de quién pelea por ti. Cada caída tiene una enseñanza y cada herida una voz. No ignores el dolor, escúchalo, porque el dolor también predica, el dolor también enseña. Pero la fe te enseña a no quedarte a vivir en ese dolor, a cruzarlo, a caminar por él hasta llegar a la orilla donde la paz te espera. Tal vez hoy sientes que tu corazón está en pedazos,
Pero déjame decirte algo, Dios no crea arte con cosas enteras, Él crea belleza con fragmentos rotos. Él es el artesano que sopla vida sobre las ruinas, y lo que otros desecharon, Él lo transforma en propósito. Tu fe puede estar temblando, y eso está bien, porque incluso una fe pequeña, del tamaño de una semilla, puede mover montañas. Dios no te pide una fe perfecta, te pide una fe persistente. Aunque llores, aunque dudes, aunque tiemble todo a tu alrededor, no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que nunca dejes de creer que puedes levantarte. Porque la fe no elimina los desafíos, pero sí elimina el miedo a intentarlo una vez más. Escúchame bien. Tu historia no termina con tu error, ni con tu pérdida, ni con tu caída. Tu historia apenas comienza el día que decides no rendirte. Y si estás respirando, todavía hay esperanza. Si tu corazón late, Dios no ha terminado contigo. Así que limpia tus lágrimas, ajusta tu corona y sigue adelante. Porque el mismo Dios que permitió la tormenta, también preparó el arco iris. Y cuando llegues a ese punto en que todo empiece a brillar de nuevo, entenderás por qué tuvo que doler. Porque sin la oscuridad jamás habrías reconocido la luz. No tengas miedo de empezar de nuevo. Esta vez no comienzas desde cero, comienzas desde la experiencia, desde el aprendizaje, desde la fe, desde la conciencia de que Dios nunca te soltó. Y quiero que escribas esto como un acto de fe. No me rindo porque mi caída no es mi final. Dilo con fuerza. Decláralo como si tu alma lo gritara. Porque tus palabras tienen poder y cuando las pronuncias con fe, el cielo responde. A veces pensamos que la fe es tener todo bajo control, pero no. La fe es saber que aunque todo se descontrole, Dios sigue en el trono. Y mientras Él esté en el trono, todo estará bien. Tu caída no fue el final, fue la lección que te enseñó a confiar más. Tu herida no fue un castigo, fue una puerta hacia una nueva versión de ti. Y tu dolor no fue pérdida, fue una preparación. Así que sonríe, incluso si las lágrimas aún no se secan, porque detrás de cada lágrima hay un propósito escondido. Y un día mirarás atrás y dirás, valió la pena confiar. Escúchame bien, alma valiente. Si algo quiero que recuerdes de todo lo que has escuchado hoy, es esto. La fe en Dios no te quita los desafíos, pero sí te quita el miedo de enfrentarlos. Y cuando pierdes el miedo, ganas libertad. Cuando pierdes el miedo, recuperas tu poder. Cuando pierdes el miedo, te vuelves imparable. Porque el miedo no es el enemigo, el miedo es el recordatorio de que estás a punto de crecer. El miedo aparece justo antes de que algo grande ocurra. El miedo te susurra, no puedes, pero la fe responde, mírame hacerlo. La fe no te promete un camino sin montañas, pero te promete piernas fuertes para escalarlas. La fe no te promete un cielo sin tormentas, pero sí un refugio eterno bajo las alas de Dios. Y cuando entiendes eso, nada ni nadie puede detenerte. Mira, Dios no te llamó para ser espectador, te llamó para ser protagonista. Él no te creó para vivir escondido detrás del miedo, sino para brillar en medio del campo de batalla. Porque la fe es eso, pelear sin saber el resultado, pero sabiendo quién pelea contigo. Muchos viven esperando que el miedo desaparezca, pero el miedo no se va, se domina. Y la única forma de dominarlo es confiando más en Dios que en lo que temes. Porque el miedo te grita, no lo lograrás, pero Dios te susurra, ya lo lograste en mi nombre. Escríbelo en los comentarios. No tengo miedo, tengo fe. Porque cuando lo declaras, lo materializas. Y cuando lo crees, el cielo se mueve a tu favor. Escucha esto. La fe es una lámpara en la oscuridad, pero no ilumina todo el camino, solo el siguiente paso. Y eso basta. Porque Dios no te pide que veas el destino completo, solo que confíes en su dirección. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando caminas con fe, incluso tus pasos torpes se vuelven danza. Tus lágrimas riegan el terreno de tus promesas. Tus heridas se vuelven cicatrices de poder. Y tus derrotas, los cimientos de tu victoria. La fe transforma el no puedo en lo haré con Dios. Convierte el tengo miedo en me lanzo igual.
cambia el ya no tengo fuerzas por su poder se perfecciona en mi debilidad. Porque la fe no es negar la realidad, es confiar en una realidad más alta, la de Dios obrando incluso cuando no lo ves. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, si te sientes débil, si estás cansado, te digo algo con el corazón en la mano: no te rindas, no ahora. Porque justo antes del amanecer, la noche es más oscura. Y esa oscuridad no significa derrota, significa que estás cerca de ver la luz. Hay una promesa sobre ti que no se ha roto, solo está madurando. Y mientras esperas, Dios está trabajando. Aunque tú no lo veas, Él sí se mueve. Aunque tú no entiendas, Él sí planea. Aunque tú no sientas, Él sí está. Tu fe no tiene fecha de vencimiento. Puede que el proceso duela, puede que el camino sea largo, pero Dios no llega tarde. Llega justo cuando el milagro tiene la fuerza suficiente para cambiar tu historia. La fe te enseña a bailar bajo la lluvia, a cantar en medio del fuego, a sonreír mientras esperas. Porque cuando tienes fe, ya no caminas por vista, caminas por convicción. Y la convicción de que Dios está contigo es más poderosa que cualquier temor. No importa cuántas veces te tiemble el alma, sigue avanzando. No importa cuántas puertas se cierren, sigue tocando. No importa cuántas veces caigas, vuelve a levantarte. Porque la fe no se mide en cuántas veces ganaste, sino en cuántas veces te negaste a rendirte. Y si sientes que nadie te entiende, recuerda, Dios sí. Él conoce tus pensamientos, tus lágrimas, tus miedos, tus batallas silenciosas. Y aún así te mira con amor y te dice: sigue, hijo mío, sigue, hija mía, estoy contigo. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Desde el día en que naciste, Dios ya había preparado las manos que te sostendrían en cada caída. Y esas manos no fallan. Son las manos que levantaron al caído, que sanaron al enfermo, que resucitaron al muerto. Son las mismas manos que hoy te levantan a ti. Cierra los ojos un instante y respira. Siente tu corazón latir. Ese latido es prueba de que Dios aún no ha terminado contigo. Y mientras haya vida, hay propósito. Mientras haya fe, hay esperanza. Mientras haya Dios, hay victoria. Así que levántate, sacúdete el miedo y di conmigo: creo aunque no vea, camino aunque tiemble, avanzo aunque duela, porque eso es fe. Fe es mirar el futuro y decir: no sé cómo, pero sé que Dios lo hará. Fe es enfrentarte al gigante sabiendo que no peleas solo. Fe es sembrar aunque el suelo esté seco y cantar aunque el milagro aún no haya llegado. No olvides esto. La fe no es magia, es confianza. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Dios no quita las montañas, te enseña a escalarlas. No elimina las tormentas, te enseña a navegar. No apaga el fuego, te enseña a caminar en medio de él sin quemarte. Y cuando sales de esa prueba, sales más fuerte, más sabio y más lleno de propósito. Así que, si este mensaje encendió algo en ti, escríbelo en los comentarios. Mi fe vence mi miedo. Porque cuando declaras eso, algo se rompe en el espíritu. El miedo pierde poder, la duda retrocede y la fe se levanta como un rugido que el infierno no puede callar. Y antes de cerrar, quiero decirte esto con toda mi alma. No eres el error que cometiste, no eres la batalla que perdiste, no eres el miedo que sientes. Eres el hijo, la hija, el amado de Dios. Eres su obra en proceso, su milagro en movimiento. Y mientras sigas creyendo, el cielo seguirá abriéndose a tu favor. Así que sigue soñando, sigue luchando, sigue creyendo. Y si algún día el miedo vuelve a tocar tu puerta, abre con una sonrisa y dile: ya no puedes quedarte aquí, mi casa ahora está llena de fe. Y no lo olvides, suscríbete, porque cada palabra que viene está diseñada para recordarte quién eres y hacia dónde vas. Porque si este mensaje tocó tu alma, el que sigue va a encender tu propósito. La fe en Dios no elimina los desafíos, pero sí elimina el miedo.
Y cuando el miedo se va, Dios tiene espacio para obrar. Ahí es donde los milagros comienzan. Ahí es donde tú renaces. Ahí es donde la vida cambia para siempre. No es casualidad. Si estás escuchando esto, es porque hay una voz más profunda que ha estado susurrando dentro de ti desde hace tiempo. Una voz que ya no quiere ser ignorada. Una voz que grita, no con palabras, sino con silencios. Porque el alma también se cansa, también llora, también suplica por algo más allá de metas, horarios y resultados. El alma sabe cuando ha logrado mucho, pero ha perdido demasiado. Tú que has corrido tanto, tú que no te detienes porque temes mirar hacia adentro, tú que has alcanzado cosas que otros sueñan, pero te preguntas por qué. Si todo parece estar en su lugar, hay algo en ti que se siente fuera de lugar. No lo dices, no lo muestras, porque tienes una imagen que mantener, porque todos esperan que seas fuerte, pero no se trata de fuerza hoy, no se trata de seguir aparentando que todo está bien. Hoy se trata de verdad, se trata de sinceridad contigo mismo. ¿Has sentido esa sensación de victoria hueca? ¿Has celebrado logros con lágrimas escondidas? ¿Te has acostado con un trofeo en la mano y un suspiro en el alma? No estás solo. Muchos están corriendo hacia una cima sin darse cuenta que están dejando su alma en el camino, porque nos enseñaron que el éxito es tener, es lograr, es impresionar, pero nadie nos habló del precio, nadie nos advirtió del vacío, nadie nos explicó que no sirve llegar si al final estás solo contigo mismo y no sabes quién eres. Esta es una conversación contigo, con ese tú interior que llevas evitando, no para juzgarte, no para culparte, sino para recordarte que no naciste para vivir así. No naciste para triunfar hacia afuera y derrumbarte por dentro. No naciste para ser aplaudido por todos y no escuchado por ti mismo. Hoy no vengo a darte respuestas fáciles, ni frases motivacionales baratas. Vengo a invitarte a un retorno a lo esencial, un retorno a lo eterno, un retorno a Dios. Porque todo lo que has logrado con tus manos, por más valioso que parezca, será frágil si no está sostenido por algo más grande que tú. Por eso estás aquí. Porque en el fondo sabes que algo debe cambiar. Has vivido con la idea de que todo depende de ti, que si trabajas más y te esfuerzas más y aprietas los dientes con suficiente fuerza, entonces todo saldrá bien. Has repetido esa fórmula una y otra vez. Disciplina, enfoque, trabajo duro. Y claro, has visto resultados porque esa combinación siempre empuja a mover montañas. Pero en lo más profundo, ¿qué pasa cuando la montaña se mueve y tú sigues cargando una roca en el pecho? ¿Qué pasa cuando logras lo que soñabas pero el alma sigue inquieta? Nadie te preparó para eso. Nadie te explicó que el cansancio más grande no es físico, sino emocional y espiritual. Nadie te dijo que puedes conquistar todo y aún así sentirte derrotado por dentro. Y allí estás, intentando convencerte de que la próxima meta sí llenará el vacío, que cuando llegues a la siguiente cima por fin descansarás, que cuando todos reconozcan tu esfuerzo, tu corazón encontrará paz. Pero sabes que no es así. Lo sabes porque ya lo intentaste antes y después de cada victoria, ese silencio vuelve. Y no es un silencio cualquiera, es un silencio que incomoda, que desnuda, que cuestiona ¿para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Ese silencio te recuerda que no fuiste creado solo para conquistar cosas visibles, sino para sostener lo invisible, para caminar con propósito eterno, no con ambiciones pasajeras. Has confundido movimiento con avance, ocupación con plenitud, logro con sentido, y ese error está robando tu paz, porque puedes tener la agenda llena y el alma vacía. Puedes tener reconocimiento y no saber quién eres cuando cierras los ojos. Puedes estar rodeado de gente y sentirte en absoluta soledad. Ese es el precio de vivir con Dios fuera del centro. Todo se ve bien desde afuera, pero por dentro nada está en orden. Y llega un punto en que el alma no aguanta más, porque el alma no fue hecha para sobrevivir sin su creador. Te han dicho que ser autosuficiente es una virtud, que depender de alguien es debilidad, que mostrar fragilidad es un error. Te enseñaron a resistir, a levantar la cabeza, a caminar como si nada te doliera, y así lo hiciste, convencido
de que todo estaba bajo tu control, de que bastaba con tu esfuerzo y tu inteligencia. Pero dime, ¿qué haces cuando la vida rompe tus planes en 1000 pedazos? ¿Qué haces cuando trabajaste por años para abrir una puerta y de pronto esa puerta se cierra con violencia en tu cara? ¿Qué haces cuando lo que parecía seguro se derrumba en un instante? Ahí la autosuficiencia se revela como lo que es, un espejismo. Allí descubres que el hombre que cree sostenerlo todo con sus manos acaba desmoronado en su propio peso. La vida es impredecible y siempre traerá giros inesperados. Enfermedades que no viste venir, pérdidas que no puedes reemplazar, crisis que no controlas. Y entonces entiendes que no basta con tu fuerza, que no bastan tus planes, que no bastan tus cálculos. Ve, el que confía solo en sí mismo termina agotado, quebrado, vacío. Pero el que se rinde y confía en Dios encuentra un tipo de fuerza que no depende de las circunstancias. Encuentra paz incluso en medio de la tormenta. Encuentra sentido incluso en medio de las lágrimas. Porque cuando ya no queda nada más, descubres que lo único que permanece es Él. Y entonces entiendes que no fuiste creado para cargar todo solo, que no se espera de ti que tengas siempre las respuestas, que no necesitas demostrarle al mundo lo fuerte que eres. Necesitas reconocer que hay una fuerza mayor, un amor mayor, un propósito mayor que sostiene tu vida y allí, en esa entrega, en esa rendición, comienza tu verdadera libertad. Imagina cómo sería tu vida si, en lugar de correr detrás de 1000 cosas que nunca alcanzan a llenarte, pudieras descansar en la certeza de que todo lo que haces tiene un sentido eterno. No hablo de religión fría ni de rutinas vacías, hablo de relación, de intimidad, de caminar cada día con la conciencia de que no estás solo, de que hay un Dios que te mira, que te guía, que te sostiene. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que tus decisiones ya no dependerían únicamente de tu lógica limitada, sino de una sabiduría que ve mucho más allá de lo que tú puedes ver. Significa que tu corazón, en lugar de vivir dividido entre miedos y expectativas, estaría alineado con un propósito que no cambia con las temporadas. Cuando Dios está en el centro, no necesitas aparentar tanto, no necesitas correr desesperado para probar tu valor, porque ya sabes que eres amado sin condiciones. Dejas de cargar con la pesada mochila de la comparación, dejas de obsesionarte con ser más que otros, porque entiendes que tu vida tiene un diseño único, incomparable, irrepetible. Y allí ocurre algo impresionante. La paz deja de ser un premio lejano y se convierte en tu punto de partida. No necesitas llegar a la cima para descansar. Puedes descansar mientras subes, porque tu confianza ya no está puesta en la cima, sino en quien te acompaña en el camino. Piensa en cuántas veces has sentido que todo se desordena, que tus prioridades se mezclan, que corres en todas direcciones y aún así no llegas a ningún lugar. Con Dios en el centro, todo eso se ordena de manera natural. Las cosas pequeñas vuelven a su lugar y lo eterno ocupa el espacio principal. Lo urgente deja de robarte la vida, lo superficial pierde su brillo, lo eterno se enciende con fuerza. Y entonces ya no persigues solo metas que caducan, sino semillas que producen frutos que permanecen más allá de ti. Cuando construyes sobre tu propio ego, el más mínimo temblor te derrumba. Pero cuando construyes sobre la roca que es Dios, puedes enfrentar tormentas sin perder el rumbo. Sí lloverá, sí soplarán vientos, sí habrá días de oscuridad, pero aún así tus pies permanecerán firmes. Porque tu vida no estará sostenida por un aplauso, por un cheque, por una meta cumplida, sino por un fundamento que no se mueve, que no falla, que no desaparece. Y esa seguridad es lo que tanto has buscado sin encontrar. Es ese abrazo invisible que te recuerda que no importa lo que pase afuera, si Dios está dentro, lo demás siempre encuentra su lugar. Has tomado tantas decisiones en tu vida, algunas con seguridad, otras con miedo, otras simplemente porque parecía que no había otra opción. Y muchas veces esas decisiones nacieron de la presión, del ego, de la necesidad de demostrar algo o de la emoción del momento. Pero dime, ¿cuántas de esas elecciones realmente te llevaron a la paz? ¿Cuántas veces conseguiste lo que querías y al final descubriste que lo que habías elegido era una carga más que un regalo? El corazón humano, cuando se guía solo por sus impulsos,
termina perdido, porque la emoción cambia, el ego engaña y la presión de los demás nunca se sacia. Cuando colocas a Dios en el centro de tus decisiones, algo cambia radicalmente. Ya no eliges desde la ansiedad de tener que probar tu valor, sino desde la certeza de que tu valor ya está definido. Ya no decides para impresionar, sino para obedecer a una voz que te ama y sabe lo que es mejor para ti. Y créeme, esa voz nunca se equivoca. Dios no te guiará hacia un camino sin sentido. Puede llevarte por rutas que no entiendes en el momento, pero siempre habrá un propósito detrás. Siempre habrá una enseñanza. Siempre habrá un fruto que dará vida. Un hombre o una mujer que camina con Dios en sus elecciones se convierte en alguien estable, confiable, firme. No porque sea perfecto, sino porque su vida no está sostenida por los caprichos del momento, sino por convicciones eternas. Y la estabilidad es un tesoro en un mundo que cambia cada segundo. En medio de la tormenta, mientras otros tiemblan, esa persona permanece. Mientras otros viven construyendo sobre arena que se deshace, esa persona construye sobre roca. ¿Te das cuenta de lo valioso que es esto? La mayoría de las personas viven reaccionando, corriendo detrás de lo que parece urgente, eligiendo bajo presión, confundiendo deseos con destino. Pero quien tiene a Dios en su corazón, aprende a esperar, a discernir, a escuchar. Y la espera, que para otros es desesperante, para ti se convierte en confianza. Porque no necesitas entender cada paso cuando sabes quién guía tus pasos. La disciplina es buena, la productividad es necesaria, la organización puede traer orden a tus días, pero cuando todo eso no tiene raíz espiritual, se convierte en una estructura frágil, en un edificio hermoso por fuera, pero hueco por dentro. ¿Cuántas veces has intentado controlarlo todo, planificar cada detalle, adelantarte a cada problema, y aún así la vida te sorprendió con algo que no viste venir? Y allí entendiste que por más que intentes sostenerlo todo con tus fuerzas, siempre habrá grietas que no puedes tapar, porque el alma no se nutre solo de agendas, ni de logros, ni de éxitos. El alma necesita sentido, necesita eternidad, necesita a Dios. Poner a Dios primero no significa abandonar tus sueños, no significa conformarte con menos, no significa renunciar a tus metas, significa que tus metas cambian de esencia, porque dejan de ser tuyas y se convierten en parte de algo mucho más grande. Y entonces dejas de perseguir resultados vacíos y comienzas a caminar hacia propósitos que Él mismo respalda, que Él mismo bendice. Tus proyectos dejan de ser una lucha solitaria y se convierten en una obra conjunta con el Creador. Y cuando Dios respalda algo, lo que parecía imposible se abre paso. Lo que parecía cerrado encuentra llave, lo que parecía muerto resucita. Es verdad, no siempre comprenderás el proceso. Habrá momentos donde todo parezca al revés, donde no entiendas por qué el camino se complica, donde no veas resultados inmediatos, pero la diferencia es que ya no caminarás con ansiedad, sino con confianza. Porque sabrás que aunque tú no entiendas, Él sí entiende. Que aunque tú no veas, Él ya vio el final desde el principio. Que aunque tú dudes, Él nunca se equivoca. Y esa certeza cambia tu forma de vivir. Te da paz en medio de la espera. Te da fuerza en medio del cansancio. Te da dirección en medio de la confusión. Porque ya no vives para sostener todo con tus manos, vives para confiar en las manos que sostienen el universo. Y allí está la verdadera libertad. Dejar de pelear contra todo y comenzar a rendirte a quien sabe mejor lo que necesitas. Dentro de ti hay una voz que a veces se levanta con fuerza y te dice: puedes solo, no necesitas a nadie, demuestra que eres suficiente, que eres capaz, que eres fuerte. Esa voz se llama ego. El ego siempre quiere el control, siempre quiere el protagonismo, siempre quiere que todos lo reconozcan. El ego no se sacia, nunca es suficiente para él, porque aunque reciba aplausos, siempre querrá más. Aunque conquiste metas, siempre buscará otra. Y lo más peligroso es que el ego te hace creer que tu valor depende de lo que logres, de lo que muestres, de lo que otros piensen de ti. Pero hay algo que el ego nunca te dirá, que en su carrera desenfrenada te está alejando de tu esencia, de tu paz, de tu verdad. El ego te pone una máscara y te convence de que si los demás aplauden la máscara, eso basta. Pero dentro de ti, tú sabes que no es suficiente.
El ego grita para que te olvides de escuchar a tu corazón. El ego te ciega para que no veas que tu mayor fuerza no está en demostrar, sino en rendirte. Dios hace lo opuesto al ego. Él no viene a inflar tu orgullo, viene a vaciarlo para que seas libre. No viene a exaltarte por encima de los demás, viene a enseñarte que el poder verdadero está en servir, en amar, en obedecer. Y esa es la paradoja de la vida espiritual. Cuando te vacías de ti mismo, te llenas de lo que realmente importa. Cuando sueltas tu necesidad de control, encuentras descanso. Cuando renuncias al deseo de que todos te reconozcan, descubres que ya eres amado por aquel cuya voz vale más que todas las demás. El hombre que se vacía de ego no es débil, es invencible, porque ya no lo puede destruir la crítica, ni lo puede enloquecer el aplauso, ni lo puede quebrar el fracaso. Su identidad no depende de las montañas que sube, ni de las caídas que enfrenta. Depende del fundamento eterno que lo sostiene. Y esa humildad no lo hunde, lo eleva. Esa obediencia no lo esclaviza, lo libera. Esa rendición no lo derrota, lo convierte en alguien imposible de derribar. El tiempo, ese misterio que se nos escapa de las manos como arena fina, siempre corriendo, siempre persiguiendo, siempre con la sensación de que nunca alcanza. Hemos hecho del tiempo un enemigo, un verdugo que nos persigue con su látigo invisible. Y cada día que pasa, sentimos que perdemos algo que no podremos recuperar. Vivimos con prisa, obsesionados por cumplir, por producir, por demostrar. Y en esa carrera dejamos de vivir realmente. El tiempo se convierte en ansiedad, en peso, en angustia. Pero cuando pones a Dios en el centro, tu relación con el tiempo cambia para siempre. Dejas de ver cada minuto como una amenaza y comienzas a verlo como un regalo. Entiendes que nada te pertenece, que cada segundo que respiras es un préstamo divino y entonces empiezas a elegir con sabiduría. Ya no se trata de estar ocupado, se trata de estar alineado. Ya no vives para llenar agendas, vives para llenar tu alma. Las interrupciones dejan de ser obstáculos y se convierten en parte del plan. Los retrasos dejan de ser pérdidas y se transforman en oportunidades para crecer en paciencia, en confianza, en fe. El tiempo deja de ser un tirano y se convierte en un aliado, porque ya no te obsesionas con controlarlo, sino que lo entregas. Descansas en el ritmo de Dios, en su manera perfecta de conducir tu vida. Y eso te libera de la comparación con los demás, porque ya no necesitas ir al mismo paso que otros. Dejas de sentirte atrasado, porque entiendes que tu proceso es único, que tu camino no es copia de nadie más. ¿Te imaginas vivir con esa paz? Despertar cada día no con la presión de correr, sino con la gratitud de respirar. Caminar sabiendo que aunque el reloj avance, no estás perdiendo nada, porque cada instante está siendo usado para formarte, para moldearte, para acercarte más al propósito por el cual existes. Ese es el poder de vivir con Dios en el centro. El tiempo ya no es enemigo, es testigo de tu transformación. Cuando Dios está en el centro, también cambia la forma en que miras a las personas que te rodean. Dejas de verlas como piezas de ajedrez que debes mover para lograr tus objetivos. Dejas de tratarlas como herramientas que sirven a tu ambición o como obstáculos que te impiden avanzar. Empiezas a verlas como lo que realmente son. Almas valiosas, seres humanos dignos de amor, paciencia y respeto. Porque la fe verdadera no se demuestra en un escenario, no se mide en discursos ni en palabras bonitas, se prueba en el día a día, en lo más cotidiano, en cómo tratas a tu familia, en cómo respondes en medio de un conflicto, en cómo hablas cuando nadie te está mirando. Cuando Dios gobierna tu interior, tu carácter se convierte en tu legado. Ya no buscas la aprobación constante de los demás, porque tu aprobación viene de lo alto. Ya no necesitas ganar cada discusión, porque tu paz vale más que tener razón. Ya no respondes con orgullo o ira, porque sabes que cada reacción es una semilla que dejará fruto en quienes te rodean. Y de repente descubres que las relaciones ya no son campo de batalla, sino terreno fértil donde tu fe puede hacerse visible. El amor deja de ser una palabra bonita y se convierte en una práctica diaria. Escuchar con paciencia, perdonar sin condiciones, servir sin esperar aplausos. Y ahí está la verdadera transformación, porque el mundo no recordará tus bienes materiales, ni tus títulos,
ni tus triunfos externos. El mundo recordará la forma en que amaste, la forma en que fuiste íntegro, la forma en que permaneciste fiel a lo que creías. Ese es el legado que nadie puede arrebatarte. Una vida marcada por la integridad, por la coherencia, por el amor verdadero. Y ese legado es eterno, porque toca corazones de una manera que trasciende el tiempo y se graba en la eternidad. Y después de todo, llegamos al punto más alto de este viaje, porque al final no se trata de cuántos títulos acumulaste, ni de cuántos seguidores conquistaste, ni de cuántos logros pudiste mostrar al mundo. Todo eso se desvanece, todo eso se olvida, todo eso se queda en la tierra. Lo único que permanece es lo que construiste en lo eterno, lo que edificaste dentro de ti, lo que sembraste en las vidas que te rodearon. El verdadero éxito no está en llegar al tope de la montaña, sino en permanecer íntegro durante el camino. No está en tener fama, riqueza o reconocimiento, sino en ser fiel a tu llamado, en no perder tu esencia, en no traicionar tu alma. Pregúntate con honestidad, ¿qué está en el centro de tu vida? ¿El miedo? ¿El ego? ¿La necesidad de demostrar? ¿O Dios? Porque esa respuesta lo cambia todo. Si Dios no está en el centro, todo lo demás se tambalea. Puedes tener victoria, sí, pero estarán vacías. Puedes tener abundancia, pero no tendrás paz. Puedes tener aplaudidores, pero seguirás solo por dentro. Pero si colocas a Dios primero, aunque no tengas todo lo que el mundo valora, tendrás lo único que realmente importa: paz interior, propósito eterno, fuerza verdadera. Hoy no te prometo perfección, no te digo que los problemas desaparecerán, no te garantizo un camino sin lágrimas. Te digo algo más poderoso: cuando Dios está en el centro, cada lágrima cobra sentido, cada herida se convierte en testimonio, cada paso tiene dirección, porque tu vida ya no depende de lo que logras, sino de lo que eres en Él, y eso nadie puede arrebatártelo. Así que levántate, respira profundo, mira al cielo y recuerda quién sostiene tu alma. El éxito sin Dios es vacío, el éxito con Dios es eterno, y la vida, tu vida, solo encontrará sentido, orden y propósito verdadero cuando Él ocupe el primer lugar. Que tu corazón descanse en esa verdad y que tus pasos caminen firmes en esa dirección. Porque todo lo demás pasará, pero lo que construyes con Dios jamás se derrumbará. Muchos pasan la vida intentando definirse por lo que tienen, por lo que hacen, por lo que los demás opinan. Pero esa identidad es frágil, porque cambia con cada temporada, se rompe con cada fracaso, se tambalea con cada crítica. Hoy eres admirado, mañana olvidado. Hoy eres fuerte, mañana la vida te quiebra. Si tu identidad depende de eso, siempre estarás en riesgo de perderte. Pero cuando tu identidad está en Dios, nada de eso puede robarte la esencia. Porque no eres tus errores ni tus aciertos, no eres tus cicatrices ni tus trofeos. Eres mucho más que tu historia. Eres mucho más que lo que otros ven. Eres un propósito eterno vestido de carne y hueso. Y esa identidad renovada te da libertad. Libertad de no necesitar la aprobación constante. Libertad de dejar de compararte. Libertad de tomar decisiones claras sin miedo al juicio ajeno. Descubres que no tienes que cargar con máscaras, porque ya eres amado en tu verdad más profunda. Descubres que no tienes que correr detrás de validaciones externas, porque ya fuiste validado por el único que realmente importa. Y entonces vives más liviano, más pleno, más seguro. El mundo sigue midiendo el éxito en dinero, en fama, en estatus, pero Dios lo mide en fidelidad, en obediencia, en integridad. Y cuando entiendes eso, tu vida deja de ser una competencia y se convierte en una misión. No corres para ganar a otros, corres para ser fiel a tu llamado. No te levantas cada día para impresionar, te levantas para obedecer. Y ahí está la verdadera victoria, en permanecer firme, en ser coherente, en vivir con propósito, aunque nadie lo vea. Porque al final, lo que importa no es cuántos te aplauden,